hay actividad en la grabación porque así les explico de ¿Por qué qué me se está va, grabando? claro, de qué se va a tratar la actividad que viene. Así que bueno, ahí pónganse. Uy, estoy muy oscuro yo. Me falta la luz, me falta una luz. Ahí así ya por si alguien después quiere verlo al video, puede saber de qué estamos hablando. Ahí está. ¿Y después cómo lo comparte, profe? Ahora me estoy acomodando. Lo subo al canal de YouTube y se los paso como un enlace. Bueno, Así que bueno, esa es la cuestión. Entonces, las dos actividades iniciales, entonces, rebobinando, trabajaban lo que era el conocimiento como algo que tiene, digamos, cuestiones para analizar, muchas cuestiones para analizar, pero nosotros lo fuimos viendo diferentes factores, ¿no? Diferentes puntos de vista. ¿Sí? La mayoría eran con videos, ¿no? Bueno, conociendo qué pensaban los pensadores, ¿no? Creo que arrancaba con Aristóteles y terminaba con los japoneses, ¿no? Que también definían, la escuela de los japoneses que definían qué era el conocimiento, obviamente es mitad del siglo XX para acá, ¿no? Muchos alemanes en el medio, ¿no? Es decir, los pensadores alemanes han sido muy, muy influyentes. Todo lo que es la filosofía, digamos, tiene varios canales, pero todo lo que es conocimiento científico está muy sostenido por los alemanes. Conocimiento económico muy sostenido por los ingleses, escoceses. Para que ustedes vayan teniendo algún concepto. Bueno, esas eran las dos actividades, la 1 y la 2, y nosotros, porque el otro día no sé quién me preguntaba del cuadernillo, en el cuadernillo se subieron las cosas para los que no acceden, para el que no tiene ninguna manera de acceder, ya sea a la plataforma, el correo, o sea, se han facilitado todas las vías posibles, correo, WhatsApp y la famosa plataforma de mi escuela virtual, que no sé si han entrado ustedes en algún momento. Me parece que no. Bueno, bien. Bienvenida Daira, se sumó Daira. No sé, ¿todos me escuchan? ¿Me escuchan, verdad? Sí, profe. Ah, buenísimo. Porque Sí. como apagan la cámara, yo no sé si se fueron a dormir la siesta o no sé qué pasa ahí. Por ahí están durmiendo la siesta y no me dicen. Bueno, cortito. En la actividad que sigue, nosotros vamos a ingresar a trabajar, que en un momento lo habíamos mencionado, seguramente en alguna de las clases, vamos a trabajar con una serie de pensadores que son americanos, de América del Sur principalmente, que tienen a un líder ahí, que digamos un líder, a un referente más que líder, que se llama Boaventura de Sousa Santos, que es de Brasil, y él introduce una firme teoría que tiene que ver con las famosas epistemologías del sur. ¿Sí? No sé si se acuerdan que en algún momento lo charlamos, no sé si, la verdad que no me acuerdo, seguro que lo hablé con los dos, pero bueno, por las dudas se los comento. Las epistemologías del sur, escritas ¿Es por... eso, profe? ¿Cómo? ¿Eso es parte del trabajo? Claro, este es el material que ustedes van a recibir. Pero nosotros no vamos, este es un fascículo que sacó la Universidad de Buenos Aires, de Claxo, se llama, la Universidad de Ciencias Sociales de América Latina. Ellos han desarrollado, esto está traducido al español, porque él es brasilero, ¿no? Y este es el material que ustedes van a recibir, y vamos a trabajar en esto que se llama la introducción a las epistemologías del sur, que tiene que ver con justamente conocer el contexto de dónde se escribe, por qué alguien define de que el contexto sociopolítico de América del Sur tenemos que analizarlo desde América del Sur y no con filosofías o con formas de reproducción del conocimiento occidentales, ¿no? Él dice, basta de analizarlo con la mirada eurocentrista, ¿sí? Y empecemos a analizarlo con una mirada americana, especialmente de América del Sur, ¿no? Sudamericana, se podría decir, ¿no?
Pero bueno, de ahí es que nos tratan de sudaca. El tema de, bueno, este pequeño material habla sobre el contexto de donde se escribe. El contexto, ustedes saben que es, digamos, todo lo que rodea al momento, ¿no? Al tiempo, todo lo que rodea. Y el contexto para escribir algo sobre el conocimiento social hoy, ¿no? Especialmente las problemáticas que nos atraviesan, tiene que ver con esta reflexión de acá. No sé si están viendo, ¿verdad? Lo que yo estoy reproduciendo. Sí, profe. Ah, perfecto. Gracias. Ven Durmiendo, profe. sí, ya sé, imaginé. Por eso, fíjense que la respuesta está acá muy sencilla, ¿no? Es decir, el problema tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando hoy en la agenda de todas estas organizaciones sociales y movimientos sociales que aparecen en final del siglo XX y comienzo del siglo XXI en América del Sur, tanto en Argentina, en Chile, en Brasil, Uruguay, Paraguay, en todos lados, en Bolivia, donde el problema tiene que ver con esta cuestión del presente capitalista, ¿no? Es decir, el mundo capitalista, que es un mundo obviamente desigual, ¿no? Es decir, que ese es uno de los problemas que realmente genera el capitalismo. No importa si lo ves desde una mirada socialista o lo ves desde una mirada capitalista, si el capitalismo es un reproductor de desigualdades, más allá que el problema es que cómo se lo, por decir de una manera, cómo se lo estudia, ¿no? Es decir, cómo se lo analiza, ¿no? Entonces él dice, hay que analizarlo con una mirada nuestra, no con la mirada de los centristas, ni europeas, ni nada de eso. Tiene que venir justamente con una mirada por lo menos de los países del continente, o perdón, no solo del continente de América, sino de los países del hemisferio sur. Por eso se llama, fíjense, lo que él escribe, ¿no? Las epistemologías del sur, ¿sí? No sé si ustedes se acordarán que la palabra epistemología es la forma de ver el conocimiento, ¿no? Entonces, al decir del sur, no es solamente América del Sur, sino también África, ¿ok? África justamente son regiones o países, salvo Sudáfrica, por decir una manera, y Australia, pero los demás son países que estamos viviendo las mismas cuestiones, ¿no? Muy parecidas, ¿no? El capitalismo desarrollando una cuestión de desigualdad social muy grande, ¿sí? Concentra la riqueza en un punto y aumenta las pobrezas en otro. Esto es la mirada de Buenaventura dos Santos y de todo su equipo, ¿no? Es un equipo muy grande que trabaja esto. Entonces, en este contexto, ustedes van a ver que acá hay un contexto que les explica, ¿no? Qué pasa con el tema de la cuestión económica, el tema política, y la cuestión social, y cómo las crisis se van incrementando, ¿no? Es decir, las crisis se profundizan, ¿no? Lo que nos está pasando justamente ahora. Esto fue escrito en el 2009, para que ustedes sepan. El 2009 es el libro, 2013 está escrito esto por la Universidad de Ciencias Sociales de América Latina, o sea que hace 7 años, 8 años, ¿no? Era como que ya se veía venir. Y fíjense que las crisis tienen dos cuestiones en común, y una es la injusticia, ¿sí? La injusticia, y la otra, todo lo relacionado con lo económico, que es la discriminación, la humillación, la indignidad, ¿no? Cuando las personas no tienen trabajo, cuando las personas son pobres, van sufriendo estas cuestiones. ¿Mm? Ese es el contexto. Y el punto principal que vamos a analizar es este, porque según este teórico, y según digamos, este profesor, Ventura dos Santos, y todo su equipo, establecen que hay 4 cuestiones claves, o 4 áreas de interés claves, en lo que es el conocimiento, para armar el conocimiento mirado de esta forma, ¿no? Mirado de las epistemologías del sur. Estas 4 cuestiones que analiza él, según su mirada, tiene que ver, la primera tiene que ver con cómo se explica o cómo podemos contestar a la pregunta de si el mundo es justo, ¿no? Si el mundo es justo o si realmente nosotros, digamos, es decir, estas preguntas que creo que todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué nosotros en América del Sur tenemos los problemas que tenemos? ¿Por qué tenemos tantos pobres en América del Sur viviendo en una de las áreas más ricas? No sé si en algún momento se han hecho esa pregunta, ¿no?
o por qué en Argentina hay personas que tienen hambre, a pesar de que es un país que elabora comida para millones de personas, ¿no? ¿Sí? Vieron que eso se ha hablado mucho y está en la agenda ubicado como uno de los temas, ¿no? Donde teóricamente Argentina es un país que produce alimentos para más de 400 millones de personas. ¿Y por qué tenemos gente con hambre o gente pobre en nuestro país? ¿Sí? Y después, esa sería la primera, es decir, tiene que ver con la cuestión de poder reconstruir y reformular alternativas para que la sociedad sea más justa. La segunda tiene que ver con estas contradicciones que aparecen en la actualidad, como recién les explicaba, por qué ser pobres en un lugar donde somos ricos, ¿sí? Y ahí aparece la cuestión de lo urgente y de lo necesario, ¿no? Los cambios que, o sea, cómo actuamos siempre, por urgencias o por cuestiones necesarias para modificar nuestra forma de vida, ¿no? Entonces vamos a ver ahí que ahí explica de que siempre estamos como en urgencias permanentes, ¿no? Como ahora, por ejemplo. La pandemia vino y, wow, fue como que la pandemia es todo ahora, es lo urgente, es lo necesario, y bueno, esas cuestiones, ¿no? Y así actúa la política, la sociedad. Y después habla sobre la tercera cuestión, o el tercer punto de interés, tiene que ver con cómo empezamos a mirar nosotros, los que vivimos en América, algunos conceptos que son claves. Por ejemplo, democracia. Cuando decimos democracia, ¿qué es democracia? ¿No? O cuando decimos desarrollo, desarrollo sostenible, ¿no? ¿Qué son esas palabras? ¿Cómo se explican? Ellos la llaman, acá están resumidos, fíjense, ellos la llaman la pérdida de los sustantivos, ¿no? Es decir, ¿qué significa estas palabras dentro de una oración? La sociedad argentina es una sociedad más democrática que en otras partes del mundo. ¿Y qué significa ser democrático? ¿Somos pobres? ¿No? Bueno, para reflexionar. Y lo último es la famosa relación que existe entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Y ahí inclusive aparece uno de los grandes pensadores que es el Karl Marx, o perdón, no los pensadores, una de las ideas de Karl Marx. El marxismo, recuerden que explica todo desde el punto de vista económico, la mayor parte, ¿no? De la economía, es decir, de modelos económicos. Entonces, cuando el marxismo analiza algo, es como que la respuesta tiene que ver y está relacionada con la economía, ¿sí? Entonces, en esta pregunta, en este paradigma, en este cuarto paradigma, que es muy cortito, o sea, fíjense que no son respuestas largas, lo que explica es qué pasa entre lo que es teórico y práctico, ¿no? Es decir, una cosa es, a ver, supongamos que nosotros analizamos las cuestiones desde una mirada socialista, ¿no? El socialismo. Bueno, ¿qué dice el socialismo de la teoría y cómo se aplica en la práctica? ¿Sí? O sea, ¿qué tiene realmente algún tipo de valor para nosotros? ¿Tiene algún tipo de reconocimiento para nosotros? No sé si me explico. Pero esos son los cuatro puntos que trabaja el material basado en esto de qué son las epistemologías del sur. Después hay una pregunta que es ¿cuál es el punto de partida? ¿Desde dónde arranca la epistemología del sur? Que tiene que ver con esto, ¿no? Que así lo explicaba, mirarlo de nuestro punto de vista, entender que entre lo teórico y lo práctico hay una gran diferencia, poder ver realmente las cosas que causa el capitalismo y el sistema colonial. Para los pensadores brasileros, donde nació esto, nosotros nunca cambiamos de sistema colonial, ¿me entienden? Es decir, en mayo de 1810 nosotros cortamos con España, pero seguimos con Inglaterra, por decir una manera, ¿sí? Pero es un modo de pensar de ellos, ¿ok? Muy arraigado hoy a una representación de estudio, del campo de estudio del siglo XXI, ¿no? ¿Sí? Porque la idea es no entender qué problemas tenemos en el ámbito del conocimiento para poder explicar las cosas sin volver a tocar a los europeos o las ideas de los europeos, la filosofía de los europeos, y empezar a ver las filosofías nuestras, ¿no? Es decir, las de justamente las epistemologías del sur. Por eso, cuando uno trabaja estos libros, o trabaja estas corrientes, que esto simplemente es una introducción, después vamos a ir analizando los puntos a medida que vayamos avanzando en el cursado, vamos a ver que también hay mucho ejemplo de África, ¿no?
países africanos, porque son países que le han pasado o les pasan cosas muy similares al continente americano, ¿sí? Vieron cuando en un momento se decía, no, porque los países pobres están en África, y sí, hoy también están en América del Sur, o en América, o Latinoamérica, por decir una manera, ¿no? Sacando a los países del norte. ¿Sí? ¿Van entendiendo? O díganme si van agarrando la idea, o Sí. ya se durmieron. No, profe, No. seguimos acá. Ah, bien, bien. Buenísimo. No, profe. Perfecto. Buenísimo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, otra de las preguntas que van a responder con esto, que es un texto muy cortito, esto no es largo, no es grande, es cuál es el punto de partida, como recién le decía, y después van a ver que hay tres premisas, ¿no? Es decir, tres ideas generales que trabaja las epistemologías del sur, muy concretas, ¿sí? Las tres, muy concretas. Una tiene que ver con cómo se comprende el mundo, ¿no? Es decir, justamente lo que yo les decía, ¿no? En cualquier punto en el trabajo, ¿no? Cómo se comprende el mundo y cómo se puede transformar sin la mirada del occidental, ¿sí? La segunda tiene que ver con la diversidad, que tiene que ver más con las culturas también, ¿no? Es decir, nuestra manera de pensar, sentir, son muy diferentes, o las maneras de actuar son muy diferentes en lo que nosotros hacemos con lo que hacen, digamos, en Occidente. Por eso es difícil explicar esto, no sé si lo entendemos de alguna manera, es decir, es muy difícil explicar esto con otras, ¿no? Con otras ideas, es decir, analizar el conocimiento con ideas europeas cuando nosotros somos América del Sur y pensamos diferente, sentimos diferente, actuamos diferente, ¿sí? Y la tercera premisa tiene que ver que en este mundo que tenemos hoy, con tanta diversidad, nosotros ocupamos un lugar, ¿no? ¿Sí? Es decir, nosotros, digamos, los americanos, o los que vivimos en América del Sur, o los que vivimos en el hemisferio sur, también entendemos los problemas y tenemos que buscar tener nuestras propias recetas, ¿no? Es decir, tener nuestras propias formas de solucionarlos, no tomando la receta de los otros, ¿sí? Algo que siempre hizo, o gran parte de nuestra época hicimos eso, ¿no? Les doy un ejemplo en el sistema educativo. En Argentina, cuando nació la ley 1420, allá por 1880, entre 1880 y 1890, antes de que terminara el siglo XIX y comenzara el XX, la Argentina era un país que todo el mundo venía a ver. O sea, venían de Europa, venían de América del Norte, decir, wow, ¿qué es la ley 1420? La educación pública, ¿no? Es decir, cómo se está construyendo ese país americano, ¿no? Ese país de... Bueno, todo el mundo venía a analizar y eso. Después del peronismo, es decir, después de la caída de Perón, o sea, inclusive caída de Ilia, ¿no? Es decir, después de 1966, más o menos, nosotros copiamos los modelos educativos de otros lados, ¿no? Es decir, íbamos a plantear, a ver, cómo se está educando en Europa, en España, en Francia, o sea, algo nos pasó en el medio que realmente fue terrible, ¿no? Entonces, lo que plantea la última premisa, lo que plantea la nueva epistemología del sur es, nosotros tenemos que analizar nuestros problemas con nuestras miradas, es decir, no tomar las recetas de otros, sino tomar las recetas nuestras, ¿no? Es decir, nosotros solo tenemos que resolver el problema con nuestra capacidad, con inteligencia, con todo lo que tenemos, ¿no? E inclusive con otros recursos, si es necesario, ¿sí? Esas son las tres premisas. Y creo que nada más. No, hay una pregunta más que habla sobre el tema de cuál es el trabajo, ¿no? Es decir, qué desarrolla, qué sería lo teórico y lo empírico, ¿no? Es decir, la teoría y la práctica de las epistemologías del sur, y qué diferencia hay con las otras propuestas. Bueno, ahí aparece, digamos, poder relacionar qué hace una y qué hace la otra en la cuestión histórica y en la cuestión social, o la sociología, y ahí donde aparecen que las epistemologías del sur, que después nosotros lo vamos a trabajar a esto, trabajan con famosas como tipo escuelas de sociologías, como la sociología de las ausencias, la sociología de las emergencias, ¿no?
es muy diferente a lo que trabaja, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, la escuela alemana, por decirlo de una manera, la escuela de Frankfurt se llama, la escuela alemana, que trabaja la sociología tradicional, ¿no? La sociología occidental. Entonces acá es como que hay otras sociologías, ¿no? De las emergencias tiene que ver con eso. Estamos siempre en emergencias, por eso no podemos dar respuesta a todas las situaciones que nos pasan. ¿Sí? Y eso, ese sería, y ahí termina, porque en realidad no es para profundizar, sino es para tener un pantallazo rápido, porque ustedes creo que en el video algo les explicaba sobre las epistemologías del sur, pero la idea es tener un texto para que todos puedan leerlo, digamos, y puedan tener para analizar. Nada más que eso, no tienen nada más que trabajar en esta primera aproximación, que es un trabajo que imagino que nos va a parar ya para, estamos a 10, 11 el viernes, casi fines de junio, una semana más, 18, una semana más, 25. Y ahí ya tendríamos que saber qué pasa, ¿no? Si nos vamos de vacaciones o si seguimos hasta el 8 de julio, que es el plan inicial, y ahí ya por ahí, como arranca el periodo de fortalecimiento, habría que hacer algún trabajito de cierre con todo lo que hemos visto, y ya estaría. ¿Sí? No sé si me escucharon, qué les parece la propuesta. Hay una de las escuelas, se llama la escuela de los oprimidos, ¿no? Es decir, teórica, o sea, la sociología de los oprimidos, algo así es. Y tiene que ver con, por ejemplo, que los países de Latinoamérica hemos sufrido tantas dictaduras que ha sido realmente difícil salir adelante por el proceso de dictaduras, por ejemplo, ¿no? Esa es una sociología específica. Si uno la analiza, en Europa esto no ha pasado. Más que en Europa ha sido una gran guerra, pero digamos, no ha pasado esto que después de la guerra, después del 45 en adelante, no ha habido dictaduras, salvo en la región de los Balcanes, ¿no? En la Europa oriental sería, ¿no? En la región, bueno, el proceso de desconversión de la Unión Soviética, ahí sí hubo dictaduras, Yugoslavia, Croacia, otros países, pero no como América del Sur o en África, que hubo dictaduras muy, muy grandes, ¿no? África tiene una como la de Egipto, por ejemplo, más de 30 años, ¿sí? Nosotros, bueno, Chile, 17 años de dictadura. Nuestro caso acá más fuerte, las dictaduras en Argentina duraban 2 o 3 años, no duraron mucho más, salvo la del año 76, que justamente esa dictadura que duró 7 años más o menos es muy fuerte por el terrorismo, ¿no? Es decir, muy impactante por el terrorismo de Estado. ¿Sí? Que eso han estudiado ustedes. Entonces, analizar ese proceso que nos hace diferente al resto del mundo, en esta diversidad, ¿no? De las sociologías, no lo podemos analizar con la escuela alemana. Tenemos que analizarlo con, ellos dicen eso, no podemos analizarlo con la escuela de Frankfurt o la escuela alemana. Tenemos que analizarlo con sociologías propias como la sociología de los oprimidos, ¿no? Y ahí aparece toda la escuela de las epistemologías del sur, tratando de explicar nuestro comportamiento basado en haber vivido en dictaduras. ¿Sí? Hola. Sí, profe. Hola. Entendí. Profe, Sí. Romina, ¿cómo le va? Pensé ya dormido. bien. No, quería consultarle si este es el trabajo que ya mandó porque entré tarde y no entendía nada. No, lo voy a enviar, ya lo tengo terminado, pero lo voy a enviar esta semana. Lo voy a subir, lo voy a enviar por correo, lo voy a subir después. Justo le había mostrado el pequeño material que les voy a proporcionar para que ustedes puedan analizar esto. Y ahí hacemos una introducción a las epistemologías del sur, con una mirada de sus premisas, de todo lo que hace, cuál es su laburo, ¿sí? Cuáles son los puntos importantes que analiza esta corriente. Vuelvo a decirlo, es una corriente nueva que surgió a partir del 2007, 2008. En el 2009 tiene una gran convención donde todos los sociólogos del mundo y Latinoamérica especialmente conocemos esta escuela y a medida que, bueno, justamente el diseño de la SRN plantea de que en quinto año se trabaje
para que ustedes sepan de que no solamente se analizan las problemáticas del conocimiento social desde una mirada europea o desde una mirada occidental, como vieron en ese video, donde aparecía Aristóteles, Platón, a los alemanes y los japoneses, sino también hay una mirada para analizarlo desde el punto de vista de América del Sur o del hemisferio sur, ¿no? No han surgido todavía pensadores africanos, no hay una corriente de pensadores africanos, pero África, que lo menciona, van a ver que lo menciona varias veces, África tiene, digamos, le pasan cuestiones muy parecidas a los países de América del Sur. Si bien los países africanos no generan alimentos, los países africanos han sido siempre colonizados por sus recursos, por diamantes, por el caucho, bueno, tienen metales pesados, como uranio, como, bueno, un montón de cosas que les ha tocado ser colonizados. En África lo que pasó, que fueron colonizados por la fuerza, con gobierno, eso, en los países, teóricamente, la epistemología del sur dice, en América del Sur, como ya eran colonias, nunca dejaron de serlo, ¿no? Entonces cortamos con España y seguimos en Inglaterra, seguimos con otros, Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Esa es la mirada que ellos dan. Y este es el trabajo que, les repito, continuamos para poder ir ya ingresando en la epistemología del sur, para analizarlo mucho más a fondo cuando arranquemos el segundo cuatrimestre, ¿sí? Por eso les decía, este trabajo, en base a lo que decían, cómo proseguimos, si volvemos a la escuela, un golazo, porque si volvemos a la escuela vamos a avanzar mucho más rápido, vamos a avanzar más. Pero si no volvemos a la escuela y seguimos virtual, lo importante es que ustedes le dediquen algún momento del día, especialmente el día como hoy, por ejemplo, que tienen la materia, para que ustedes puedan ir leyendo y resolviendo esto. En una semana, a la próxima, ya creo que vamos a tener bien claro qué va a pasar, si adelantan las vacaciones, si no las adelantan. Y más allá de eso, en la semana del 20 y pico de junio, creo que 24, 25 de junio, ahí lo que hacemos es hacer alguna actividad de cierre, porque ya después de la vacación de invierno volvemos, cerraríamos la nota, ¿no? Cerraríamos la nota del primer cuatrimestre. Hasta ahora es así, no sé si irá a cambiar. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Seguro que, mira, yo ya me lo imagino. Franco y Valentín están jugando con esos, ¿cómo se llama? Con el celo y los jueguitos, ¿o no? Seguro.